continuación le voy a presentar una entrevista que hice hace unos días con Miguel Vivanco, director para América de Human Rights Watch, sobre el estado de los derechos humanos en México y también en América Latina. Acompáñeme a verla. Human Rights Watch publicó su informe mundial 2020 sobre derechos humanos en el mundo. En nuestro país persisten las violaciones a los derechos humanos, continúan las torturas y las desapariciones forzadas. ¿Cómo ve el organismo al gobierno mexicano en cuanto a la defensa de los derechos humanos? Para hablar de este informe y de cuál es la situación de los derechos humanos en México y en algunos países de América Latina, le doy la bienvenida a José Miguel Vivanco, director para Américas de Human Rights Watch. ¿Cómo estás, José Miguel? Qué bueno tenerte de regreso. Al contrario, un placer estar contigo, Leo. ¿Cómo está la situación de los derechos humanos en México? Mal. ¿Qué más quisiéramos nosotros de que revelar o dar a conocer buenas noticias? Lamentablemente, México ha sufrido en los últimos 2 sexenios, Calderón y Peña Nieto, yo diría una debacle desde el punto de vista de derechos humanos, por las cifras y por la naturaleza de los crímenes, cometidos además con una barbarie que no es común en esta región. Sí. Estoy hablando de ejecuciones, fosas, desapariciones y torturas. Ahora, esa herencia que recibe AMLO Sí. No ha sido realmente afrontada. Al contrario, la situación sigue igual, al punto que el gobierno mismo elabora un informe que refleja que hay más de 5.000 personas que habrían desaparecido el año pasado en el primer gobierno del presidente. Sí, pero hay que decir que estos datos los dio el propio gobierno. Los dio el propio gobierno, Sí. lo cual tiene un mérito. Claro, tiene claro. un mérito, y eso hay que reconocerlo. Pareciera ser que el compromiso por la causa de los derechos humanos del gobierno actual se extiende única y exclusivamente a esfuerzos para determinar el paradero, Sí. en el sentido de ponerle nombre y apellido a esos 37.000 cadáveres que existen en México y tratar de individualizar las personas que han sido desaparecidas. Pero el gobierno, todo indica, no tiene el más mínimo interés para determinar en qué circunstancias desapareció esa gente, por qué desapareció esa gente y quiénes son los responsables de esos hechos. Si no logramos determinar quiénes son los responsables, en qué circunstancias y por qué se desaparecieron a miles de personas, incluso el año pasado otras 5.000, esta situación va a continuar. Ahora, ¿qué se podría hacer, José Miguel? O sea, el otro día en la mesa con Aguilar Camín, Castañeda y Tello decíamos que había que hacer una especie de informe como... recordábamos esta película, El Reporte, que está ahorita en Amazon, Sí. sobre el reporte de tortura que hizo el Senado de Estados Unidos, Sí. Para que no volviera a ocurrir los casos de tortura después del 11 de septiembre y la invasión a Afganistán e Irak. ¿Se tendría que hacer algo similar, tú crees? Mira, Leo, yo creo que un informe es útil, Sí, pero no alcanza. sí. Porque si la idea es hacer justicia, hay miles de familias mexicanas, no todas van a tener acceso a la justicia, lo sabemos, Sí. los recursos son limitados, pero hay que empezar por algún sitio, hay que empezar por alguna región. Lo que sabemos de México es que estas grandes atrocidades han sido cometidas por los carteles coludidos con policías municipales, policías estatales y por el ejército y la marina. Ahora, ¿en qué proporción? ¿Quiénes han cometido delitos específicamente y dónde? ¿Y en qué circunstancias? Eso, si no hay investigaciones judiciales serias, eso nunca se va a lograr dilucidar. Mira tú, por ejemplo, aquí en Chile y en Argentina, que transitan a la democracia, reciben un legado Sí, sí. de hechos atroces, por cierto, con números muy inferiores A México. a los mexicanos. Sí. Sin embargo, lo que hacen las democracias es, por ejemplo, designar un grupo de magistrados con dedicación exclusiva a la investigación sobre desapariciones de personas, y un grupo de fiscales que acompañan a esos magistrados, y un grupo de policías especializados en el tema, y una serie de recursos forenses que acompañan este esfuerzo. Gracias a eso
se ha logrado hacer justicia en Chile y en Argentina. Y O se sea, está sí, haciendo sí justicia. metieron a la cárcel a los responsables. Muchos, pero muchos. Todos los jefes Aunque de las- fueran militares. Pero claro, están todos los jefes, altos mandos de las fuerzas militares chilenas y argentinas están rindiendo cuentas o han sido condenados por hechos atroces. Aquí, por ejemplo, si el doctor Saldívar, como presidente de la Suprema Corte y al mismo tiempo, a su vez, como presidente del Consejo de la Judicatura, Correcto. él tiene las facultades, las atribuciones para designar un grupo de magistrados. El artículo 100 de la Constitución Política de México le da esas atribuciones. Con dedicación única para determinar la responsabilidad de los desaparecidos, yo te aseguro que se empezarían a producir resultados. Si tú no colocas resultados sobre la mesa, la impunidad va a continuar. Lo que pasa es que puedo creer que sí vayan a tratar de entender cómo fue el tema de los desaparecidos con el crimen organizado y con la colusión con policías estatales y municipales, pero no creo que lo vayan a hacer con las Fuerzas Armadas, José Miguel. Bueno, la verdad, no. Las Fuerzas Armadas, aquí hay una larga tradición Lo sé. de que son intocables. Que son intocables sí. y que no están subordinadas al control civil. Es Esa correcto. Esa es la Bueno, tradición. ellos dicen que están subordinados al presidente y por lo Bueno, tanto, sí, pero, sí. Pero lo cierto es que las Fuerzas Armadas mexicanas, si bien han sido históricamente y especialmente durante las décadas del PRI, Sí. ¿no? Prácticamente autónomas, Sí. ¿no? Y no le responden a la autoridad civil, yo creo que si México hoy día, en el siglo XXI, no es capaz de adelantar algunas investigaciones serias que muestren que aquí no hay doble estándar, no hay doble rasero, Sí. es muy difícil construir credibilidad en el Estado de Derecho, en las instituciones judiciales, ¿no? Ahora, te advierto que las Fuerzas Armadas chilenas o argentinas tampoco No, les claro. fue fácil, Claro, ni fue claro. fácil para los políticos de la época lograr iniciar un proceso de subordinación. Lo que De pasa es que hecho, hubo allí, tanto en Argentina como Chile, sí hubo un rompimiento muy claro entre dictaduras militares a gobiernos democráticos civiles. es cierto, En México no tuvimos eso. lo sé, pero la verdad es que ese es el test. Sí. Si los militares, si la Marina no rinde cuentas de por sus responsabilidades en hechos atroces como desapariciones y ejecuciones, bueno, la situación va a seguir igual, van a continuar las desapariciones. Hoy día se van a llamar desapariciones cometidas por la Guardia Nacional, Sí. que supuestamente ya no es el ejército, aunque yo creo que es el Sí. ejército disfrazado de policía. De hecho, te me adelantes porque te iba a preguntar precisamente sobre la Guardia Nacional. ¿Qué opinabas de la Guardia Nacional? Tenemos serias preocupaciones precisamente por su estructura, su composición, su línea de mando, porque no estamos persuadidos que estén subordinados al control civil y porque están en tareas donde la preparación es esencialmente militar, hoy día en tareas como control migratorio, Sí. tanto en la frontera sur como norte. Pero lo importante acá es que esos agentes estén formados y estén sujetos a un control efectivo que, digamos, asegure que van a rendir cuentas si cometen abusos. Y como las tareas que están realizando son tareas que en inglés diríamos como law enforcement, es decir, Sí. tareas policiales, Sí, sí. y no tareas De propias... aplicar la ley, ¿no? Claro, y no tareas propias de un conflicto armado, Sí, sí, sí. como es la preparación que normalmente recibe el ejército, especialmente lo que es el uso de la fuerza letal. Es primordial que la disciplina y que la preparación sea garantizada por el gobierno civil. Y otra característica que en lo personal a mí me preocupa es que este gobierno pues cada vez recurre más al ejército y a la marina para todo tipo de actividades, ¿no? Hay una militarización de las actividades gubernamentales, no solamente en el tema de seguridad pública, de construir un aeropuerto, Así es. de recoger el sargazo en las playas, en fin. Esta incapacidad que tiene el Estado mexicano de resolver problemas cada vez le está echando más la mano a las Fuerzas Armadas. Sí, y con ello va creciendo el ámbito de presencia de un ejército que en tiempos normales Sí. y en cualquier sociedad democrática debería estar preparado y entrenado simplemente y únicamente para hipótesis de conflicto. Sí, de seguridad nacional, Así es. ¿no? De la guerra, Así es. ¿no?
Y bueno, déjame preguntarte también, porque ustedes son una organización de la sociedad civil. Sí. Y este gobierno también no ha sido, digamos, no ha tenido una buena actitud frente a los grupos de la sociedad civil. Los ve con resquemor el presidente, los ve como parte de varias conspiraciones en contra de su gobierno. Ustedes son una organización de la sociedad civil. Yo creo en las organizaciones de la sociedad civil. ¿Cómo están ustedes percibiendo la relación de este gobierno con organismos de la sociedad civil y en particular con las que defienden los derechos humanos? Mira, me parece que la relación del actual gobierno con la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos, en general, yo diría, es constructiva. ¿Sí? En la medida en que se enfocan las tareas en casos tan graves como Ayotzinapa, sí, por ejemplo. En ese ámbito, en ese contexto, me parece que hasta el propio presidente está abierto a trabajar en términos constructivos con la sociedad civil. No sé qué va a ocurrir, por ejemplo, en esa relación frente al nuevo paquete de reformas o contrarreformas en materia de justicia, sí, que se han presentado. No se ha presentado. Fue algo surreal, ¿no? Porque yo entendí que se habría presentado. No, bueno, iban a presentarlas, pero no la acabaron presentando. En fin, es parte de este México surrealista que vivimos. Pero de cualquier manera, tarde o temprano. Sí, van a tener que hacerlo. Claro. A lo menos eso fue lo que me comentó el fiscal general, el doctor Gertz. Van a poner sobre la mesa una serie de reformas que realmente a mí no me queda claro si fortalecen el proceso penal, el debido proceso, el Estado de Derecho en México o no. Ya veremos, habrá que examinarla con cuidado. Pero si las organizaciones de la sociedad civil, como he visto, empiezan a elaborar sus críticas a esta iniciativa, veremos cómo eso influye en esta relación con el actual gobierno. Los que sí sufren constantes ataques por parte del propio presidente son los medios de comunicación. Sí, bueno, a ver, entremos a eso. ¿Te preocupa esa relación que es fundamental? Es un derecho humano, desde luego, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información, en fin. Leo, la libertad de expresión. Sí, yo creo que es la más importante. Pero viejo, absolutamente, no es que sea la más importante, es la piedra angular de un sistema democrático. Correcto. Es el mejor termómetro que te permite medir los grados de autoritarismo y los niveles de apertura de una sociedad, si es genuina o no democrática. Correcto. Porque es una libertad muy frágil, muy precaria, que nos permite defender otros derechos. Digamos, es la base. Sí. Y por eso hay que... Oye, y hemos ganado muchísimo en México en ese sentido. Por supuesto. De la transición a la democracia para acá, ¿no? Acá estamos, de hecho, ¿no? De hecho, sí, por supuesto. De los tiempos de... Ya con cedillos se empezaron a dar algunos ajustes. Sí. Pero el México que existe hoy no tiene punto de comparación con el México de los 70s, de los 60s, con niveles de censura y todo eso. Pero es importante que el poder político respete los espacios. Si no coincide con las posiciones o con la información que proporcionan los medios independientes, porque pueden estar equivocados, pueden ser sesgadas, eso hace parte del debate público. Pero lo que no corresponde es que exista una especie de campaña dirigida a cuestionar la credibilidad de los medios de comunicación. Como en Estados Unidos. Como en Estados Unidos, Trump lo hace todos los días. Correcto. Todos los días, ¿no? Son operaciones publicitarias donde al presidente de los Estados Unidos le importa muy poco la verdad, el récord. De hecho, miente con regularidad y con total descaro. Es parte de su forma de comunicarse. Sin embargo, ante los medios de comunicación, él ha desarrollado toda una actitud, una campaña de constante desprestigio. Creo que todavía los medios de comunicación en los Estados Unidos, que son muy fuertes, se defienden. En otras sociedades donde los medios de comunicación son menos fuertes, en México, como por ejemplo en México, el costo que representa defender la información de interés público, defender el periodismo de investigación serio y defender la libertad de opinión, claro, ¿no? Es alto.
Totalmente. Me queda un minuto, José Miguel, y te quiero preguntar, salirnos de México y preguntarte, ¿qué te preocupa en términos de derechos humanos ahorita en América Latina? Mira, ¿dónde están los focos rojos? Desde luego Venezuela, supongo. El foco rojo principal es Venezuela. Sí. ¿Y por qué? No solo porque allí existe una dictadura, sino porque eso arrastra una crisis humanitaria Sí, por la 3 escasez millones. de... No, Ya son más ya de estamos 3 casi en 5 millones. 5 millones de venezolanos. Y esos son los registrados. Wow. ¿Ah? Registrados. Sí, qué cosa. Entonces, Sí. si la situación en Venezuela no mejora, Sí. desde el punto de vista político, desde el punto de vista de seguridad y desde luego desde el punto de vista de lo que es el acceso a medicinas y alimentos, este éxodo masivo va a continuar. Y ya yo he consultado al más alto nivel con los presidentes en Argentina, en Chile, en Perú, en Ecuador y en Colombia. Y lamentablemente el apetito para el refugio de venezolanos se está agotando. Pues sí. Y entonces están surgiendo signos de xenofobia. Desde luego las economías no están en su mejor momento y el drama que viven los venezolanos no se resuelve. Un caso que también nos llama mucho la atención es el caso de Bolsonaro en Brasil. A ver, sí. Porque es un gobernante que llega al poder con una agenda antiderechos humanos. Sí. Y aún así es elegido libremente por 57 millones de brasileños. Que quieren mano dura. Que quieren mano dura, que le siguen, que lo respaldan, que realmente es un hecho, yo te diría, inusitado. No hemos conocido un caso similar en América Latina, donde un líder se hace elegir democráticamente con una agenda que directamente va en contra de los derechos de las mujeres, de las minorías, que habla de que los policías deben tener la licencia para matar y quedar impunes. Y la gente de armarse. Así es, y de hecho ha flexibilizado el acceso a armas, que va contra los indígenas, todo eso abiertamente sobre la mesa. Es un populismo autoritario de ultraderecha. Pero ya pasaron del discurso a los hechos, José Han Miguel. iniciado, no, él ha intentado ya ha hecho varias intentonas que se las ha frenado el Congreso y se las ha frenado la Suprema Corte, los tribunales de justicia. Bueno, han funcionado los contrapesos. Han ido funcionando, pero cuentas con un presidente que reivindica la dictadura militar, reivindica la tortura abiertamente. Sí. Entonces, pero que llegó por medios democráticos. Que llegó por medios democráticos, como llegó también Chávez. Sí, y como llegó Hitler. Bueno, o sea, es vieja historia de las democracias. Es la vieja historia, pero el que tú tengas legitimidad de origen, digamos, porque has llegado por una elección libre, no te da licencia para promover violaciones a los derechos humanos. Justamente de eso se trata. Oye, pues yo me podría pasar muchas horas platicando contigo, José Miguel. Es un tema fascinante, desde luego. Te agradezco mucho que hayas venido. No, un placer. Y te pido que la próxima vez que vengas a México nos avises para volverte a invitar. Excelente. Gracias, José. Muchísimas José gracias. Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, una gran organización que defiende los derechos humanos en todo el mundo. Regresamos. Hasta aquí la entrevista con Miguel Vivanco. Aquí termina la edición de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado.